Evangelio de hoy viernes 2 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 2 de junio celebramos a San Félix. Lectura del libro de Sirácides, capítulo 44, versículo 1 y del 9 al 13. Hagamos ahora el elogio de los hombres ilustres. Hagamos una reseña de nuestros antepasados. Otros cayeron en el olvido, desaparecieron como si no hubieran existido. Y lo mismo ocurrió con sus descendientes. Pero hablemos de los hombres de bien, cuyas buenas obras no se han olvidado. Sus descendientes han heredado ese hermoso legado. Su raza se mantiene fiel a la alianza. Sus hijos siguen su ejemplo. Su raza durará para siempre. Su gloria no desaparecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, lancemos vivas al Señor y aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas y adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betanía con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betanía, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían
y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estás y yo estamos feliciando. Y es un gusto, una alegría y una bendición de Dios poder coincidir contigo, tú ahí escuchando y yo aquí hablándote. Y entre tú y yo coincidir en una misma fe, que nos une un mismo espíritu, que nos une una misma familia, esta hermosa familia que es nuestra iglesia. Porque somos miembros de esta gran familia de Dios, la iglesia católica fundada por Jesucristo. Y Él nos ha injertado en su cuerpo místico, que es la iglesia, y ahí coincidimos. Ahí coincidimos en esta fe, ahí coincidimos en este tiempo, ahí coincidimos en esta historia. Para gloria de Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Hoy el Evangelio nos dice que Jesús subió al templo con sus discípulos en Jerusalén y anduvo observando en el templo todo lo que sucedía. Regresó a Betania y al día siguiente volvió al templo y echó afuera a todos los que compraban y vendían en el templo. A los cambistas les volcó las mesas, a los vendedores de palomas los echó fuera y prohibió que cargaran cosas por el templo. Cuando los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de aquella situación, buscaban a Jesús para matarlo. Sí, precisamente esa era la función de ellos, sacrificar los corderos. Y este Cristo, fíjense, ¿qué significa ese acontecimiento que Jesús echa fuera a aquellos que vendían monedas? Es que todo aquello estaba establecido para poder cumplir los sacrificios que se ofrecían en satisfacción de los pecados, es decir, de alguna manera para aminorar las penas por los pecados, pero todos aquellos sacrificios no tenían capacidad de perdonar los pecados. Y por eso estaban los cambistas de monedas, porque la gente que venía desde muchos lugares, de lugares lejanos, no podían traer los animales desde allá, desde su tierra, porque eran caminatas de varios días. Y entonces, ¿qué hacían? Traían monedas, traían dinero,
Y ese dinero tenían que ellos comprar, había como una especie de banco en el templo, porque el dinero para comprar los animales para el sacrificio tenía que ser un dinero especial, unas monedas especiales. Entonces, ¿qué hacían? Era como un banco, ellos compraban con el dinero que ellos traían, compraban las monedas y con esas monedas especiales compraban los animales para el sacrificio. Y luego ellos, era todo un ritual, ofrecer esos animales en sacrificio. Las personas tenían que sacrificar también los animales junto con los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes ofrecían a aquellas víctimas por la remisión de los pecados de aquellos pecadores. Pero, y eso se tenía que volver a hacer y ofrecer y ofrecer y ofrecer nuevamente, porque eran incapaces de perdonar los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entra el Cristo, que es el verdadero Cordero, que aquellos animales, aquellos sacrificios eran el anuncio de que vendría el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces llega el verdadero Cordero al templo, y entonces que este acontecimiento, este hecho de echarlos fuera, significa que ya no es necesario más aquellos sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora sí ya llegó el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Este verdadero Cordero sí quita los pecados y los olvida de una vez para siempre, los arroja al fondo del mar y ya jamás se acuerda de ellos. Es decir, por eso Él tiene la capacidad, como sumo sacerdote y eterno sacerdote, de salvarnos del pecado y de los efectos del pecado. No solo del pecado, sino también de los efectos del pecado. Entonces, por eso Jesús ha arrojado a toda aquella situación, porque Él ya llegó. Entonces, llegado el anunciado, ya no se ocupa el anuncio, ¿verdad? Entonces, tenemos en Cristo un sumo y eterno sacerdote capaz de perdonar los pecados, de liberarnos del pecado y de liberarnos del autor del pecado, del demonio, y del infierno, que sería el efecto del pecado, porque el fruto del pecado es la muerte eterna. Entonces, verdadero Cordero, Cristo, y eso lo repetimos en cada misa: este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor, la Eucaristía. Entonces, ahí estamos, en cada Eucaristía se ofrece el verdadero Cordero por nosotros, por la remisión de nuestros pecados, por nuestra salvación. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre, y el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos recibiendo esos efectos del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.